Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar del tema de la huella del alma o las huellas del alma. Este tema también tiene que ver mucho con lo que hablamos anteriormente del eco del alma, pero en este caso vamos a hablar de las huellas del alma. Esta parte es muy importante porque muchas veces pensamos o analizamos o creemos que la huella que tenemos en nuestra alma es medio importante o más o menos importante, ¿no? Acuérdense que una de las cosas importantes que tenemos que el alma viene siendo una parte como tu forma de, digamos que es como tu memoria. Yo siempre he dicho que el alma es tu memoria. Entonces, en tu memoria de tu alma se queda toda esta parte de tus emociones, de tu pensamiento, de tus decisiones, de tu vida. Por eso, pues, cuando hemos hablado de las vidas pasadas, es que el alma es la que se queda con esa parte. Y por eso, como quien dice, te lo tienen que resetear. Pero cuando tenemos esta parte de las huellas del alma, es muy importante entenderlas y comprenderlas. Al final, ¿qué son o qué es? Es esta parte emocional que vas teniendo en tu alma. Todo tu proceso, bueno, malo, tu libre albedrío, tus decisiones, lo que hagas, lo que no hagas, siempre se va a quedar en tu alma. Esta parte es muy importante porque esta parte importante influye muchas veces en tu emoción, en lo que tú eres, en lo que tú tienes, el cómo lo manejas y de qué forma lo manejas. Por eso cuando dices, es que la huella tiene que ver también mucho con una parte importante que dices, cuando tú te mueres, dejas algo de ti, un aprendizaje, alguien aprendió cosas buenas o malas, alguien te puede decir, fue una mejor persona o fue una peor persona. Es una huella que dejas, dijéramos, externo, y tenemos esta parte, la parte interna y la parte externa. La externa es este momento que les comento, cuando tú dejas sensación o precisamente esta huella en otras personas. Pues aprendí de esta persona, su conocimiento, su forma de pensar, su forma de ser. Me hizo enseñarme muchas cosas o aprendí muchas cosas de esa persona. Cuando lo tienes también de la parte interna, en este caso, la huella es lo que tú vas a manejar en muchos sentidos, en muchos aspectos. Desde la parte de lo que tú tienes en tu parte emocional, que aprendiste y que no aprendiste. Acuérdense que nosotros somos duales y que tenemos y que no tenemos, y cómo lo manejamos y de qué manera lo manejamos y de qué manera lo solucionamos. A veces nos cuesta trabajo, la verdad, el ser humano, como entender esta parte de las huellas internas. Hay huellas que no se ven, que son ocultas, que es esa parte del subconsciente que se queda en el subconsciente del alma, que es muy diferente al subconsciente mental, digámoslo así, sino en el subconsciente del alma de esa sensación que vas teniendo de tus propios procesos, buenos o malos, la decisión que tomes, la decisión que no tomes, tu libre albedrío de decisión. Y esta parte de la huella tiene que ver con el eco. El eco es, acuérdense que esta parte que nosotros manejamos, de esta intuición, si lo llamamos así, de esta sensación que tenemos. Y cuando tenemos la huella, es esta parte que se queda impregnada en tu alma, en todos los sentidos. Por eso muchas veces dices, es que mi intuición me dice algo, pero también te deja como esta parte de lo que sientes, cómo lo sientes. Si me pasó esto, no quiero que me vuelva a pasar. No es como esa huella de a lo mejor de un sufrimiento, si lo manejamos así, por ejemplo, que tuviste una pérdida no muy linda, ¿no? Una pérdida emocional en la cual tú tienes que manejar ciertas formas, ¿no? Si tuviste un abandono, si tuviste una pérdida de amor, de trabajo, familiar, de muerte, pues se queda en esta parte del alma y se queda como esa huella. Por eso cuando tienes un proceso y no sanas, dijéramos así, esa huella queda como impregnada, ¿no? Como esa pisada, digámoslo así, en esa parte. Y a veces nos cuesta mucho trabajo como tener esta parte de la conciencia interna, ¿no? Acuérdense que muchas veces yo les he dicho, pues para hacer las cosas tienes que tener la parte mental, la parte emocional y la parte labra. Claro que también la parte de la huella tiene que ver con tu palabra, tiene que ver desde lo que dices, cómo lo dices, desde tu fondo del corazón, como quien dice que viene siendo la parte del alma. Es cómo podemos manejar esta situación, cómo podemos manejar esta forma, de qué manera nos está ayudando o qué manera nos está desayudando, ¿no? O no está ayudando. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos no entendemos como situación, este momento, como autoanálisis. Por eso cuando hablas del autoconocimiento tiene que ver también con la parte de la huella del alma, porque cuando tienes esta parte del autoconocimiento te vas conociendo internamente, externamente, emocionalmente y pensamiento o racional,
es esta parte de poder entender tu huella, lo que estás dejando interna de ti mismo, cómo estás dejando externamente a las otras personas. Acuérdense que puede ser en esta parte como externo, interno. Externo es a lo que tú generas en otras personas, digamos, bueno o malo. Acuérdense que somos duales y tú puedes dejar cosas buenas o cosas que haces que las otras personas entiendan o recapaciten o de alguna forma, digamos así, que sean más conscientes de lo que hacen, más conscientes de la situación, más conscientes como lo pueden hacer. A veces nos cuesta mucho trabajo, acuérdense que nosotros como seres humanos somos muy complejos y entender como una parte que debamos tener de este emoción, de esta huella que vamos a tener del alma es muy complicado. Podemos hablar y mucha gente puede hablar de muchos temas, pero a veces creo que hay esencias muy importantes y como ven, yo les voy como desmenuzando un proceso para que vayamos entendiendo que todos somos un todo y que todos somos parte de, pero entender lo que tú también estás manejando internamente, externamente, desde tu parte del alma y que también se maneja desde la parte espiritual, ¿no? Desde tu energía, tu forma, tu modo. Si no entiendes esta parte de tu esencia álmica, de que lo tienes internamente de ti, ¿no? Esta parte de cómo lo podemos estar manejando, de cómo lo podemos estar haciendo y cómo lo podemos estar sintiendo. Nos cuesta mucho trabajo, por supuesto, porque nosotros como seres humanos a veces somos más conscientes o a veces quieres ver cosas tangibles, ¿no? Como muchas veces te dicen, es que el aura, tu energía, a veces vienen y te la absorben y entonces te absorben el alma y toda esta parte, sino a veces no somos conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones, de nuestra palabra, de lo que sentimos, de lo que no sentimos, de lo que hacemos o no hacemos. Y a veces hay partes importantes que debemos tener esa conciencia de poder entender tu propia alma, de poderte entender a ti mismo. Eso es lo complicado. Acuérdense que es más fácil decirle a una tercera persona, estás mal, estás bien, estás como quieran, antes de verte a ti mismo internamente y ver de esa parte desde tu huella interna. Por eso a veces nos como, digamos que es invisible, porque no es visible al final. No puedes observar, no puedes pensar, no puedes, dijéramos sentir, sí, pero a veces tu sentimiento o tu parte de tener esta emoción de esta percepción, digamos así, lo que sientes, tu intuición o ciertas cosas que dices, no, pues por aquí no es, como que mi alma me está diciendo no, pero a veces tampoco hacemos caso. Entonces, dentro de la parte que podemos tener esta huella es muy importante porque también te vas desarrollando en tu pensamiento, en lo, si vas teniendo una inteligencia emocional o no vas teniendo una inteligencia emocional, cómo la haces, de qué manera lo haces y cómo puedes hacer las cosas de alguna forma u de otra forma. Entonces la huella es muy importante que nosotros la podemos entender como eso, lo que estamos dejando internamente nosotros. Ya cuando tú evoluciones y hablamos de reencarnación, dentro de la parte de la que hablaremos, otra parte de la continuidad del alma precisamente, pero es este momento que tú tienes que ver que dentro de eso se queda en tu alma todo tu proceso. Cuando hablamos de precisamente de reencarnación, el proceso álmico es como ese reseteo que se tiene que hacer para que tengas una evolución que tenga que ser, ¿no? Muchas veces te dicen, no, es que en tu vida pasada viviste algo, porque entonces tienes que sufrir esto, o tienes que hacer esto, o tienes que vivir esto. Y es cuando se queda en esa parte álmica, en la huella de tu proceso. Y también debe ser en la parte carnal, en tu presente, en el aquí y el ahora. Porque si estamos pensando en un futuro que puede pasar, que no puede pasar, acuérdense que una de las cosas que yo siempre les he dicho, no futureen, beban el aquí y el ahora, pero pueden vivir el mañana si quieren, pero no futureen de un tiempo porque no saben qué va a pasar el día de mañana, pero sí estar consciente de lo que quieres hacer, que es muy diferente a futurear, a estar consciente de lo que yo puedo lograr, porque tengo la conciencia de álmica, de mi huella, de lo que quiero hacer y cómo lo quiero hacer y qué manera lo puedo formar. Por eso, de alguna forma, dijéramos, es interno y no interno, dijéramos visible, no invisible, en esta parte muchas veces nos cuesta mucho trabajo como entendernos a nosotros mismos álmicamente hablando. ¿Y qué tiene que ver con la emoción? Porque acuérdense que somos, es una línea muy cerca el alma con la emoción, entonces lo que sientes, lo que piensas, lo que razonas, lo que de alguna forma estás sintiendo en tu emoción, pues lo generas en tu pensamiento, en tu racionalidad. Entonces a veces si no somos racionales, a veces somos más emocionales o a veces somos más emocionales y menos racionales, dependiendo las características de cada quien,
pero eso implica también el cómo tú te vas desarrollando en tu parte humana, ¿no? En tu desarrollo, en tu proceso, cómo lo vives, de qué manera lo estás viviendo, qué estás aprendiendo y qué no estás aprendiendo, la verdad. Y acuérdese una de las cosas importantes que la vida, el destino, el universo, tu ángel, quien quieras, siempre te están enseñando cosas, ¿no? Siempre te están diciendo no o te están diciendo sí. Y ahí es cuando también implica el cómo nosotros lo manejamos de algo importante, si llega en este sentido de cómo lo estás manejando y qué proceso estás viviendo, porque muchas veces sucede que te dicen, no, por ahí no es, o te están diciendo, a ver, fíjate en lo que estás haciendo, incluso tu alma misma te lo dice. Fíjate por dónde vas, cómo están las cosas. Y entonces a veces tienes esa parte de la conciencia y si lo hago y si no lo hago. Y entonces ese momento es cuando se queda con esta parte de tu huella, de decir cómo lo hago y entonces te hace sentido en cuando tienes un proceso o una situación que dices, es que no lo tenía que haber hecho, no me tenía que haber ido por ahí, si yo le hubiera hecho caso a mi intuición, si le hubiera hecho caso a mi decisión, que yo decía: "No es por ahí", pero sí me fue por ahí, y me están diciendo: "No, pero tú quieres un sí". Entonces, ahí es como vamos modificando, vamos cambiando, vamos viendo cómo van generando tu proceso. Una de las cosas importantes que la vida, el destino, quien quieras te dice: "Si no aprendes por esta parte, te van a dar otra y tienes que aprender". Te caíste, ¿no? Un ejemplo. Pues no pasó nada, me torcí el pie. Te vuelves a caer. Ay, es que ahora sí tengo un esguince. Te vuelves a caer, no, pues ya me fracturé. Pues es así como te están diciendo, a ver, tienes que fijarte por dónde vas. Ya te caíste, te torciste el pie, ya tuviste una lesión. Y entonces, si no aprendes, pues las cosas mismas la vida, el universo, te va a estar diciendo, por ahí no es, haz caso. Pero cuando no haces caso, ¿qué sucede? Que las cosas van a ser un poco más complicadas o van a ser un poco más complicadas. Entonces, esto implica que las cosas pueden ay, ¿sabes qué? Me estoy quedando afónica. Te voy a cortar tantito. Voy a tomar agua. Ay, perdón, perdón. Ya no podía hablar. ¿Ya no me oigo ronco o sí? Un poco. Ay, ya no podía, se me estaba cerrando la garganta. Ya, ahora sí. ¿En qué me quedé? Bueno, ya continúo. ¿Ya? Tú me dices. Ya. Bueno. Entonces, esta parte es muy importante que nosotros podamos entender lo que estamos haciendo, la continuidad de lo que queremos hacer con nuestra huella, porque es una parte importante que a veces la vida te está diciendo no es ahí y lo manejamos ahí. Entonces, es esencial que entiendas que lo importante es, eres tú. Una de las cosas importantes o que a veces los seres humanos no tenemos, somos importantes nosotros mismos, no las terceras personas o lo que está alrededor, sí es importante tu vida, por supuesto, pero ante todo te tienes que cuidar a ti. Por eso cuando tu sello, digamos así, esta parte de tu huella álmica te está diciendo, a ver, tienes que cuidarte más en ese sentido, que puede manejarse en muchas formas, en muchos sentidos, desde tu pensamiento, tu forma y tu situación. Por eso es muy importante cuando te dicen, no es ahí, ¿no? Que te dicen ahí no es, no es, no es, no es, y tú dices, sí, 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 o ya te caíste, o el ejemplo que les di, ya me torcí el pie, ya me fracturé el pie y no estoy entendiendo, pues entonces te están diciendo, no es por ahí, tienes que tener un aprendizaje. Pero eso también se queda en tu huella del alma, en tu huella es ese proceso que vas teniendo. Entonces, son esas situaciones que tienes que aprender. Dices, ya me pasó algo, ya no lo tengo que vivir, ya no lo tengo que hacer, porque entonces las cosas van a ser más complejas, van a ser más complicadas o la situación va a ser un poco más difícil. Entonces, muchas veces nosotros como seres humanos acuérdense que somos muy complicados, como seres humanos somos muy, digamos, difíciles en muchos sentidos, en muchos aspectos emocionales, pensamiento, tu racionalidad, tu forma de ser desde lo que dices, la forma como lo dices, si lo estás sintiendo, si no lo estás sintiendo, cómo lo estás manejando en esta parte. Entonces, es muy importante que tú te des cuenta cuando tienes esa parte que estás manejando, que te está diciendo tu alma, ¿no?
en este sentido de decir, ok, le voy a hacer caso. Pero acuérdense que nosotros como seres humanos no le hacemos caso a nadie, ni lo que estás pensando, ni tu intuición, ni la parte álmica, ni tu pensamiento, ni nada que te pueda llegar. Entonces eso nos cuesta mucho trabajo para que lo puedas hacer. Nos cuesta porque a veces no somos tan racionales o tan emocionales o tan X, dijéramos, ¿no? A veces decides por decidir y haces las cosas por hacer, pero no estás pensando o no estás actuando o no estás haciendo las formas como lo tienes que hacer. Y nos cuesta mucho más trabajo hacer un poco más de análisis de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, de cómo decidimos, de lo que pensamos, de lo que no pensamos, que actuamos y no actuamos. Entonces, todo esto también es un conjunto de tus propias decisiones, de tus propios, pues al final también es el libre albedrío de lo que haces, no haces, cómo esta parte que te deja impregnado de lo visible, no invisible, de la parte álmica, ¿qué es eso que estás dejando? ¿Qué estás dejando tu esencia personal para ti mismo también? Pero por eso hay situaciones que te están diciendo, no es por aprendizaje, porque tienes que hacer otras cosas, porque la vida misma te está diciendo y álmicamente está diciendo, ahí no es, o no lo puedes hacer así, o no lo puedes manejar de esta forma, o darte cuenta que para tener un desarrollo tienes que hacerlo de esta forma. Y a veces la vida, el destino, el universo, lo que quieras, te dice, tienes que hacerlo de esta forma. Pero también esa parte se queda con tu huella del alma en un proceso. Entonces, cuando tú tienes una evolución, dijéramos, personal, pues entonces vas entendiendo tus emociones, vas entendiendo tu personalidad, tu pensamiento, tu palabra, y te cuesta mucho más trabajo como entender esta parte álmica, ¿no? Porque muchas veces no hacemos caso de las intuiciones, de lo que sentimos, cómo lo sentimos, y entonces empiezas con la parte racional de si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, si yo hubiera hecho este momento, si no hubiera hecho este momento, si las cosas, la forma o el modo hubiera sido diferente, las cosas hubieran sido distintas. Acuérdense que también hemos hablado del tema del hubiera, ¿no? Si yo hubiera hecho esto, hubiera cambiado. Si yo hubiera tomado esa decisión, si yo le hubiera hecho caso a mi alma, si yo le hubiera hecho caso a mi intuición, si yo le hubiera hecho caso a mi pensamiento, si le hubiera hecho caso a todas las cosas, entonces, como estoy ahorita, no hubiera estado. Y tenemos mucho el hubiera. Y la parte del sello del alma o la huella del alma es esta parte, de que tenés también el hubiera, que muchas veces sucede. Si yo hubiera hecho esto, no me hubiera pasado esto. Si yo hubiera tomado esta decisión, no me hubiera pasado lo otro. Entonces, a veces las decisiones o las cosas que tú manejas puede ser un poco complicado o complejo, pero tiene que ver con esta parte de tu esencia interna, de lo que piensas, lo que no piensas, y que lo hubiera es parte de lo que estás haciendo muchas veces y que también se queda en esta parte de tu huella, ¿no? Porque si yo hubiera hecho eso, significa que la huella que tienes, álmicamente hablando, es la regué, me equivoqué, no es por ahí. Las cosas no hubieran pasado así si yo hubiera tomado otra decisión. Entonces empezamos en el hubiera. Entonces, como que ahí vas teniendo esa conciencia, digámoslo así, de decir, ok, no es por ahí. Si yo hubiera hecho caso a las cosas o me hubiera hecho caso que por ahí no era, para no torcerme el pie, pero sin embargo fui otra vez y me volví a caer y me fracturé el pie, pues te están diciendo, no es por ahí. Entonces a veces nosotros no hacemos caso a lo que sentimos muchas veces. Somos a veces más racionales o viscerales. Yo diría que muchas veces somos más viscerales y lo hacemos por hacer y lo que piense tu estómago es más fácil que lo que piense pen- tu racionalidad, digamos así, o racionalidad en este sentido de cómo lo puedes manejar o no lo puedes manejar. Te cuesta, por supuesto, te cuesta muchas cosas, te cuesta mucho como entenderte a ti, por supuesto, porque cuando entras en esa parte de la conciencia interna, es como este momento, decirlo, no decirlo, hacerlo, no hacerlo, cómo lo hago, de qué manera lo hago, o de qué manera puedo fluir o qué de manera no puedo fluir. Entonces, muchas veces acuérdense que nosotros no hacemos caso ni de nosotros mismos, de nuestra intuición, menos vas a hacer caso a terceros o a cosas que están pasando externamente. Muchas veces es como que a veces quieres que otras personas te digan: "Estoy bien, estoy mal, cómo lo hago", no, pero no estás haciendo caso a tu intuición, esta parte del alma, por eso dentro de eso queda esa parte de esa huella de cómo es la esencia que vamos manejando constantemente nosotros. Y a veces tener esta parte, tener una retrospección internamente,
es tener la retrospección de tu alma, de la parte álmica, de la huella que has tenido, de las huellas que has manejado y de la huella que has tenido en tu proceso. Eso es lo que más complicado. El hecho de que tengas una parte interna en la parte consciente o la parte inconsciente, que digas, me voy a ver en una meditación, voy a hacer la conciencia, es ver esta parte, es ver tus huellas, ver cómo estás, de qué manera lo estás manejando. Y una de las cosas que también te puede ayudar, o el arcángel que te puede ayudar en este caso a tener esta como huella, esta conciencia, es el arcángel Miguel. Y él te dice, mientras seas consciente de lo que estás haciendo en tu pensamiento, en tu emoción, entenderás tu huella álmica. Si entiendes esa huella, entonces entenderás tu propio proceso, sanarás, fluirá y las cosas se darán. Y es lo que te dice, mientras tengamos esa conciencia de lo que queremos, cómo lo queremos y la forma como lo estamos haciendo, tu huella va a ser más consciente. O sea, como que las cosas las vas a hacer más consciente y menos inconsciente, porque la inconsciencia es algo que no te va a permitir manejarlo o hacerlo o procesar en cierta forma. Entonces es muy importante que tengas esa conciencia interna que viene siendo tu huella del alma. Si tú haces esa parte de decir, soy consciente de lo que estoy haciendo, de lo que estoy diciendo o cómo lo estoy haciendo, vas a entender tu huella, entonces vas a manejar tu proceso de mejor manera. Una de las cosas que puedes hacer en una parte en la meditación, o ya saben que yo los mando al sol, dicen, 5 minutos, un ratito o algo, digan, entro en mi conciencia álmica para entender mi huella, para sanar mi proceso, para sanar mi situación, sano mi emoción, libero, suelto para que mi huella me guíe en cierto factor y en cierta situación. Si eso hago, las cosas pueden fluir, las cosas se pueden dar. Entiendo y comprendo mi proceso. Entonces ahí es como esa parte de entender tu huella, cómo entiendes tu proceso, cómo entiendes tu forma y cómo lo vas a hacer. Por eso es muy importante que, a pesar de todo, es que sea interno y externo, lo que tú dejas en los demás y lo que estás dejando en ti mismo, que es más importante dejar. Sí, es importante dejar la huella en otras personas, pero también es importante dejar huella en ti, ¿no? Y podemos hablar de muchos ejemplos que pueden ser actores, escritores, personas que pueden dejar huellas importantes en la gente. Dices, aprendí, desarrollé, y por ti a lo mejor esa persona aprendió algo o por esa persona entendió algo, pero también por ti mismo puedes entender hacia algo que dejas para que las cosas se puedan desarrollar, para que las cosas se puedan dar, para que seas más consciente de lo que estás haciendo y la forma como lo estás haciendo para que puedas fluir de mejor manera, entendiendo tu propio proceso, entendiendo tu propia conciencia interna desde la parte álmica. Entonces, tu intuición, por eso es el eco que vas manejando tu huella para que puedas fluir en muchos sentidos y en muchos aspectos para que las cosas se pueden. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.